revelado, los oscuros misterios del hombre pájaro y otras leyendas siniestras de Nuevo León. Las calles de Monterrey susurraban historias que erizaban la piel. Al caer la noche, los ecos del pasado parecían cobrar vida. En cada esquina, los habitantes del barrio estaban atentos, la intriga y el terror bailaban en sus miradas, aguardando el momento en que alguien se atreviera a hablar del hombre pájaro. Era un ser místico, una leyenda que se había infiltrado en el tejido mismo de la comunidad. El pánico crecía, alimentado por relatos de mujeres que desaparecían y niños que nunca regresaban a casa. Lucía, madre soltera de 32 años, enfrentaba su propia batalla. Trabajaba turnos nocturnos en una fábrica, luchando por mantener a salvo a sus dos pequeños. Las noches eran largas y el cansancio la seguía como una sombra, pero siempre se aferraba a la esperanza de que su comunidad la protegería. Sin embargo, a medida que los murmullos sobre el hombre pájaro se hacían más frecuentes, una inquietud creciente se cernía sobre ella. Los ojos de sus hijos, llenos de inocencia, miraban al mundo con confianza, y eso la mantenía alerta. Los rumores sobre el hombre pájaro eran cada vez más siniestros. Se decía que acechaba a las mujeres que regresaban solas por la noche, y los murmullos se acentuaban al mencionar que se llevaba a los niños que salían de casa después del anochecer. Lucía se esforzaba por mantener conversaciones con sus hijos, recordándoles la importancia de no hablar con extraños y de nunca salir a la oscuridad sin su autorización. Pero la calma de su hogar empezó a verse interrumpida por mensajes anónimos que llegaban a su celular, revelando detalles de su vida que solo alguien muy cercano podría conocer. El sudor frío recorrió su espalda al leer aquellos textos, la paranoia se instaló entre sus pensamientos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, Lucía decidió hablar con su vecina Doña Rosa, una mujer de aspecto amable que siempre ofrecía un abrazo sincero. Pero cuando mencionó el hombre pájaro, un escalofrío recorrió la sala. Doña Rosa se tornó seria, guardando un silencio pesado que le hizo temblar. Olvídate de esas leyendas, dijo con voz apagada. Esa única frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Lucía mientras la noche se cerraba como un puño. El reloj metía miedo en la oscuridad, cada segundo resonaba como un tambor. Al final, un golpe sordo sonó en la puerta, y su corazón se detuvo. Una voz ronca llamaba desde el exterior como un eco de una pesadilla. ¿Debía abrir? ¿Podía confiar en su instinto? La curiosidad la empujó a asomarse y lo que vio la dejó helada. Una figura cubierta por un manto oscuro, ojos brillantes como de ave mirándola, acechando en la penumbra. El hombre pájaro había venido a reclamar lo que era suyo. Con un grito ahogado, Lucía empujó a sus hijos hacia atrás y logró escapar, sintiendo que el aliento del terror le pisaba los talones. Mientras corría, las noches se volvieron laberintos de sombras, cada casa que antes conocía se transformó en un escenario hostil. El barrio, que había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa. Sus pasos resonaban entre los ecos de la oscuridad, y a cada esquina, el hombre pájaro parecía más real. Cuando por fin se detuvo, el miedo la envolvía. ¿Qué tan lejos estaba del terror? La pregunta dejaba un sabor amargo en su boca. La noche se cernía de nuevo, y un susurro la acompañaba. El hombre pájaro no iba a rendirse tan fácilmente. Lucía apenas pudo tomar aire cuando se dio cuenta de que aún no estaba a salvo. Agachada detrás de un arbusto, observó las sombras danzar en la calle, su corazón latiendo de un modo feroz, como si quisiera escapar por sí mismo. Las luces de la calle parpadeaban, casi como si intentaran advertirle que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. La figura del hombre pájaro había desaparecido,
pero su presencia pesaba como una losa en el aire. La imagen de aquellos ojos brillantes seguía ardiendo en su mente, un recordatorio constante de que lo desconocido acechaba en cada rincón. Su instinto maternal le decía que debía regresar a casa, que sus hijos la necesitaban, pero el miedo la paralizaba. Y si él había ido detrás de ellos, con cada crujido de hojas y cada sombra que se movía, el terror le estrechaba el pecho. Con un esfuerzo, se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Las casas parecían ojos silenciosos, cómplices de un horror que no podría nombrar. Se obligó a retroceder hacia su hogar, dando pasos suaves para no hacer ruido. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. El terror le recorrió el cuerpo, había asegurado todo antes de salir, y un escalofrío le recorrió la espalda. La pregunta se atascó en su garganta, ¿qué había sucedido mientras corría? Entró despacio, apostando a que sus hijos seguían en su habitación. La casa respiraba en silencio, el eco de sus pensamientos dominaba el ambiente. Matías, Sofía, murmuró, temiendo la respuesta. Ninguna voz surgió de las sombras, solo un silencio inquietante. Siguió avanzando, cada habitación parecía un túnel oscuro. Al llegar a su cuarto, identificó un sonido sutil que provenía de debajo de la cama. Su corazón se aceleró, un grito ahogado se disipó en su garganta. Se arrodilló, completamente determinada a encontrar a sus hijos. La oscuridad reinante la abrazaba, y aún así, se dejó guiar por aquel sonido. Se lanzó hacia adelante, mirando bajo la cama, cuando repentinamente escuchó pasos en el pasillo. Lucía contuvo la respiración. El sonido se acercaba, resonando en la penumbra con una cadencia que parecía burlarse de su miedo. Los recuerdos de las advertencias sobre el hombre pájaro llenaban su mente, voces de todos aquellos que habían desaparecido. Instintivamente se agachó, abrazándose las rodillas, sintiendo que el pánico convertía su sangre en hielo. Miró con desconfianza hacia la puerta. Cuando una figura oscura apareció en el umbral, sintió que su corazón se detenía. Era él. Un susurro bajo, casi ininteligible, se deslizó por el aire. Los niños están a salvo, por ahora. La voz era como un rasguño, y el terror la invadió. Aquella criatura no solo la había encontrado, sino que parecía disfrutar del juego, de la incertidumbre. En un instante, el hombre se movió, deslizándose por la habitación con una agilidad aterradora. Lucía supo que no podría permanecer oculta por mucho tiempo. Debía pensar en una salida. Sus ojos recorrieron el cuarto y notaron una ventana abierta, un último rayo de esperanza en la noche. ¿Podría escapar? ¿Qué haría si dejaba atrás todo, incluso a sus hijos? Una decisión desgarradora la asaltó, pero el reloj seguía avanzando y el tiempo se le acababa. La figura del hombre pájaro giró, sus ojos fijos en ella, ahora atrapada entre su inocencia y la dura realidad. Mientras el aire se espesaba y el pánico la congelaba, una pregunta quedó flotando en el ambiente: ¿qué precio tendría que pagar para volver a ver a sus hijos sanos y salvos? La noche no hacía más que cerrar su puño a su alrededor, y el hombre pájaro se acercaba cada vez más. En ese instante, la puerta se estrelló contra la pared. Alguien más había llegado. ¿Quién sería? La última oportunidad de Lucía pendía de un hilo, y la oscuridad estaba lista para devorarla. El estruendo de la puerta abriéndose de golpe resonó en la habitación, llenando el aire de tensión. Lucía sintió que su corazón se detenía, un golpe seco que la dejó paralizada. De la nada, emergió una figura, iluminada por un resplandor fugaz de la calle. Era un hombre, largo y delgado, con una chaqueta rasgada y una mirada desenfrenada. «Mamá», gritó una voz que parecía salir de la angustia misma. Era Matías. Lucía sintió un torrente de alivio y miedo al mismo tiempo. Pero el hombre, que rápidamente la identificó como un extraño, empezó a dar pasos atrás, como si la tensión en el ambiente le resultara insoportable. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Lucía, su voz temblorosa pero firme. No sé cómo he llegado hasta aquí. Lo único que sé es que, no estamos a salvo,
respondió el hombre, su mirada aterrorizada barriendo el cuarto. La referencia a la inseguridad hizo que el estómago de Lucía se retorciera. ¿Qué había sucedido en la oscuridad exterior? La figura del hombre pájaro aún danzaba en su mente, cada vez más cerca. El tiempo se movía como un reloj estropeado, cada segundo un estruendo que reverberaba con el miedo. De repente, Matías se precipitó hacia su madre, abrazándola con fuerza. ¿Dónde está Sofía? Debemos irnos. Instó el niño, su voz un hilo de desesperación. Lucía sintió que su pecho se oprimía, la idea de dejar a su hija atrás era impensable, pero, había algo más que temer. La figura del extraño la interrumpió, mirándola como si pudiera leer sus pensamientos. No puedes quedarte. Él viene por ti, por todos. Debes salir. Ahora. La advertencia resonó y se convirtió en una alarma en su mente. Mientras el hombre pájaro acechaba, Lucía se sintió atrapada en un juego mortal. La ventana abierta parecía un reino de posibilidades, pero el miedo a lo que podría estar al otro lado la hacía dudar. ¿Dónde está Sofía? Preguntó, la incertidumbre dibujando círculos oscuros en su mente. No lo sé, estaba aquí antes, respondió Matías con un hilo de voz, asustado y confundido. El hombre extraño se acercó. La escuché. Alguien más está en la casa, él la ha encontrado. Debemos irnos, ahora. Lucía evaluó la situación, el tiempo se agolpaba sobre ella como olas de un mar tempestuoso. De repente, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Era Sofía. La oscuridad se bañó de un rojo vivo en su mente, el eco de su hija en peligro resonaba en cada rincón de su ser. Sofía. Gritó, y sin pensar, se lanzó hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, el hombre la detuvo. No. Si ella está con él, es mejor no acercarse. La oscuridad tiene su propia lógica. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. Los gritos de su hija eran un eco de desesperación, y la figura del hombre pájaro parecía sonreír en la distancia. Tenía que hacer una elección. ¿Arriesgarlo todo por su hija o seguir las advertencias de un extraño que decía conocer el horror que acechaba? Mientras la angustia crecía, un crujido resonó desde la habitación contigua y los murmullos de algo, o alguien, realizando una danza macabra se intensificaron. Lucía se encontró deseando que fuera más fuerte su amor por Sofía que su miedo a lo desconocido. La incertidumbre era un monstruo que se alimentaba de su ansiedad. Sal, gritó, empujando al extraño, sus ojos llenos de determinación. Voy por ella, y no importa el precio. Justo cuando ella atravesaba el umbral, el aire se volvió cortante. Los murmullos se convirtieron en ecos escalofriantes que reverberaban en toda la casa. La figura del hombre pájaro emergió de las sombras, listo para revelarle algo que cambiaría su vida para siempre. La noche estaba lejos de haber terminado, y el horror apenas comenzaba. Lucía se lanzó al pasillo, sus pies apenas tocando el suelo. Un eco de pasos resonaba detrás de ella, pero el pensamiento de Sofía la mantenía en movimiento. Los gritos de su hija eran como cuchillos, cortando la penumbra de la casa. El hombre extraño la había advertido, pero el amor por su hija cubría su ser de valor y desesperación. Ignoró la advertencia, el instinto maternal la guiaba, como un faro en medio de la tormenta. Sofía. Gritó nuevamente. La respuesta fue un silencio pesado, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando un desenlace siniestro. En la oscuridad, los murmullos se hicieron más definidos. Lucía se detuvo un instante, intentando escuchar. Eran susurros apagados, como si varias voces estuvieran discutiendo a sus espaldas. Temblando, dio un paso hacia el origen del sonido. Allí, en la esquina, la luz tenue de una lámpara parpadeante dejó ver una sombra, un contorno familiar. Era Sofía, estática, con la mirada perdida en la nada. La expresión en su rostro le heló la sangre. Sofía. La llamó de nuevo. La niña parpadeó, como si despertara de un trance, apenas reconociendo a su madre.
pero no se movió. Algo la mantenía atrapada en el umbral de esa oscuridad abrumadora. «Mamá». El grito de Sofía fue un susurro, una súplica llena de confusión. «No puedo salir. Él no me deja». Lucía sintió una ola de terror. Se acercó con cautela, mirando por encima del hombro, esperando que el hombre pájaro no apareciera de repente. Algo se movía en la penumbra, danzando como una hoja en el viento. «¿Quién, Sofía?» «¿Quién no te deja?», preguntó, su voz temblando pero llena de determinación. La niña apuntó hacia la oscuridad desbordante del pasillo, un punto lleno de misterio y miedo. «Él está allí, está mirándome». Las palabras de Sofía eran veneno, cada sílaba enviaba escalofríos por las paín de Lucía. Bajo la presión de la situación, el extraño apareció de nuevo a su lado. «Debemos irnos». «Ah, ah». Un grito resonó justo detrás de ellos, un grito de agonía que llenó el aire de terror. Los ojos del extraño se abrieron como platos y se puso en alerta. «Él viene. No podemos quedarnos aquí». «No, no puedo dejarla», gritó Lucía, interponiéndose entre el hombre pájaro y su hija. La tensión era un hilo delgado, a punto de romperse. De repente, el aire se volvió helado. Una sombra gigante se arrastró detrás de ellos, oscureciendo cada rincón de la casa. La figura del hombre pájaro tomó forma, su rostro distorsionado y sus ojos ardientes como brasas. Lucía sintió que se le escabullía el corazón, un recordatorio de su propia vulnerabilidad ante lo grotesco que se avecinaba. «La oscuridad en la que habitas es un reflejo de tu propia desesperación», murmuró el ser con una voz grave que resonó en todo su ser. Matías, que hasta ese momento había estado en silencio, se lanzó contra su hermana. «Sofía, ven», le gritó. Pero, antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre pájaro extendió su mano, como si pudiera alcanzar su esencia. «No», exclamó Lucía, en un acto instintivo. Con los brazos extendidos, corrió hacia su hija, en un intento de protegerla. El grito desgarrador de Sofía llenó la habitación, mientras la figura del hombre pájaro sonreía de una manera que prometía el horror absoluto. Lucía se sintió atrapada en un campo de fuerzas invisibles, como en medio de un torbellino. Justo cuando iba a tocar a Sofía, una risa de eco helado permeó el aire. Era un aviso, una advertencia que, aún así, sonó distante. La casa tembló, y las luces empezaron a parpadear. El hombre pájaro se acercó, mientras Lucía sentía que se desvanecía la realidad. Las sombras danzaban a su alrededor, prometiendo desvelar secretos oscuros que jamás debieron ser descubiertos. «Este es solo el principio», susurró la oscuridad. Y en ese mismo momento, el mundo pasó a negro. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrían liberarse antes de que la oscuridad reclamara lo que le pertenecía? El silencio se cernía sobre la habitación como un manto asfixiante, envolviendo a Lucía y a sus hijos en una oscuridad densa que parecía cobrar vida propia. El pánico la golpeó con una fuerza implacable, no podía permitir que esa sombra se llevara a Sofía. Un ruido sordo resonó en la distancia, como si algo pesado se deslizara por el suelo de la casa. Lucía se giró bruscamente, su corazón latiendo desbocado en su pecho. El hombre pájaro había desaparecido momentáneamente, pero la sensación de su presencia permanecía, como un aliento frío en su nuca. «Sofía», gritó nuevamente, su voz rasgada por la aguda desesperación. En la penumbra, sus ojos estaban fijos en la niña que seguía atrapada en su trance. El temor la envolvió, recordándole que no solo corría el riesgo de perder a su hija, sino también de ser consumida por el mismo horror que había invadido su hogar. Lucía tomó impulso y se acercó a su hija. «Sofía, tienes que escucharme. Toma mi mano, rápido». Pero la niña no respondía, sus ojos reflejaban un miedo tan profundo que la madre sintió una punzada en el pecho. De pronto, una risa tenue, casi infantil, resonó en la oscuridad. Lucía se congeló. Era como si el eco de su propia intranquilidad se burlara de ella. «Sofía».
Él no es tu amigo. Gritó, desesperándose. Cada palabra era un intento de romper el hechizo que mantenía a su hija cautiva. Matías, sintiendo la urgencia de la situación, también intentó acercarse. Sofía, ven. No te quedes ahí. Su voz era un hilo de esperanza, pero se perdió entre los ecos de las risas que venían de la oscuridad. Lucía trató de avanzar, la frente perlada de sudor, pero un temblor la detuvo. Tenía la sensación de que algo, o alguien, la estaba observando. La lámpara comenzó a parpadear de manera errática, dejando entrever figuras fugaces en los rincones oscuros de la casa. Lucía percibió sombras moverse, artefactos volar sin razón. La casa estaba viva, y parecía querer atraparlos en su abrazo mortecino. Rápido, Sofía. Es nuestra única oportunidad. Lucía se armó de valor, empujando su miedo hasta el fondo, dispuesta a atravesar esa oscura penumbra con la luz de su amor. En un instante que pareció eterno, Sofía titubeó. La chispa de vida en sus ojos vaciló, pero finalmente la niña respondió, extendiendo su pequeña mano hacia su madre. El contacto fue como un rayo, el calor de Sofía atravesó el corazón de Lucía, la llenó de fuerza y determinación. Pero justo en ese momento, el hombre pájaro apareció de nuevo, su figura emergiendo como una sombra alargada, hundiendo el ambiente aún más en el horror. Nada puede salvarte de mí, Lucía, pronunció con una voz que retumbó y reverberó en los muros. Su sonrisa grotesca se amplió mientras se acercaba, recordándole la desesperación que la había llevado al borde del abismo. Las luces parpadearon una vez más, y el aire se volvió helado. La habitación comenzó a girar, como si la casa misma intentara escupir a los tres. El tiempo se detuvo, y todo lo que Lucía había conocido parecía desvanecerse. Sofía, ven aquí. Gritó Lucía, mientras el hombre pájaro levantaba una mano, una sombra oscura abriéndose como un portal hacia lo desconocido. El gemido de Sofía se perdió en el aire, un eco de angustia que resonó en el alma de Lucía. Podrían encontrar la salida de aquella oscuridad antes de ser consumidos por ella. La risa burlona del hombre pájaro retumbó, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Era como si la casa reclamara su sangre, y un pensamiento penetró la mente de Lucía. Esta no era solo una lucha por su hija, era una lucha por la propia vida. Una pregunta latente quedó en el aire: ¿qué otras atrocidades guardaba la casa, al acecho, listas para ser reveladas? El tiempo pareció desmoronarse a su alrededor. Lucía sintió que el agobio de la oscuridad la aplastaba mientras el hombre pájaro se movía hacia ellos con una lentitud escalofriante. Su figura alargada se proyectaba contra las paredes, distorsionando la realidad misma. El aire era denso, casi tangible, impregnado de un hedor a desesperación que parecía salir de la casa misma. «Mamá», gritó Matías, su voz quebrada por el miedo. Lucía se volvió hacia él, la mirada llena de terror pero también de determinación. «Cierra los ojos y corre», ordenó, sintiendo que cada segundo contaba. Sofía aún se encontraba estática, atrapada en un trance que la mantenía alejada de la amenaza inminente. El tiempo se escurrió entre sus dedos mientras Matías se movía, buscando una salida. Un grito desgarrador de Sofía retumbó en sus oídos, como si su desesperación resonara en las paredes mismas. «No, Sofía», repitió Lucía, sin poder soportar la idea de perder a su hija en ese laberinto de horror. El hombre pájaro sonrió, y la habitación tembló al compás de su risa, un eco casi perverso que hacía vibrar las ventanas. «Nadie puede escapar, Lucía. Naciste para esto». La casa comenzó a gritar con la voz del hombre pájaro, cada tablón de madera resonando con el dolor de un pasado oscuro. Fragmentos de recuerdos de otros que habían intentado huir fluyeron en su mente, paredes cubiertas de sangre, ecos de súplicas olvidadas y risas envenenadas que helaban la sangre. «Matías, ve por la ventana», gritó, su voz apenas un susurro en el abismo de terror. La desesperación le otorgó una fuerza nueva. Se interpuso entre Sofía y la criatura, decidida a luchar. Mientras el hombre pájaro se acercaba, alargando sus dedos como garras,
Lucía recordó las leyendas que había escuchado en su niñez, historias de cómo aquellas almas torturadas la noche atisbaban en el abismo. Con un último esfuerzo, Lucía extendió su mano hacia Sofía. «Despierta». La palabra salió de su garganta como un grito de batalla. En ese momento, la imagen del hombre pájaro se desvaneció por un instante, titilando como si la luz de una vela estuviera apagándose. Sofía parpadeó, su rostro lleno de confusión, y un destello de vida regresó a su mirada. La pequeña dio un paso atrás, el miedo haciendo mella, pero no se alejó. Lucía sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, impulsándola a seguir desafiando esa oscuridad, pero lo que ocurrió a continuación fue inesperado. La risa cruel del hombre pájaro se transformó en un grito desgarrador que resonó en cada rincón, llenando la casa de un dolor palpable. «Regresen al fondo, regresen». Los ecos de su voz parecían invocar sombras que danzaban locamente, arremolinándose en el aire. Lucía tomó la mano de Sofía con fuerza, y Matías, al notar el momento, corrió hacia ellas. «Juntos», dijo entre jadeos, la unión era su única esperanza. Sin embargo, al dar el primer paso en dirección a la ventana, el suelo tembló violentamente, como si la casa intentara aferrarse a ellos. La risa se tornó en un lamento lastimoso. «Esto no terminará aquí», susurró el hombre pájaro, su forma desvaneciéndose en una nebulosa de sombras. Aquella frase quedó flotando en el aire, como un eco que les decía que la lucha apenas comenzaba. Lucía estuvo a punto de gritar, pero la urgencia del momento la llevó a apretar la mano de Sofía, tirando de ella hacia la ventana. Una rajadura surgió en el cristal, como una herida que se negaba a cerrarse. Con todo el miedo y la desesperación acumulada, Lucía lanzó una mirada a la oscuridad detrás de ellos. En ese instante, se dio cuenta de que había más en juego que solo su familia. ¿Y si el hombre pájaro no estaba solo? ¿Qué otros horrores la casa había engullido, esperando su momento de salir? Mientras sus corazones latían con fuerza, un destello de luz brilló a través de la ventana rota, prometiendo un pasaje a la libertad. Pero tras su brillo, la oscuridad se agazapaba, lista para devorar cualquier atisbo de esperanza que quedara. Lucía miró a sus hijos, la decisión casi definida en sus ojos. La resistencia era su única opción, pero aún había un misterio oscuro por desvelar. ¿Qué secretos podía tener aquella casa que ya no era solo un refugio, sino un despiadado cazador en la noche? Lucía sintió cómo la culpa la consumía. Las sombras que la rodeaban parecían moverse al compás de su ansiedad. Se preguntó si alguna vez tendrían una oportunidad de escapar. El leve brillo de la ventana parecía una esperanza lejana, pero la oscuridad que respiraban detrás de ellos se tornaba más opresiva, más real. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Matías, su voz temblando. Lucía notó que su pequeño se aferraba a su mano con fuerza, pero el miedo tenía un peso que parecía desbordar sobre ellos. «Debemos salir». «Ahora», respondió ella, apenas conteniendo su pánico. Sabía que cada segundo que pasaban en esa casa era un segundo más cerca del abismo. El hombre pájaro había desaparecido, pero su risa resonaba en el aire. Un sonido que invocaba recuerdos de amores perdidos, voces que imploraban ayuda desde el más allá. El eco de su amenaza aún reverberaba, llenando el espacio con un terror palpable. Lucía echó una rápida mirada a Sofía, quien parecía sumida en sus propios temores, el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Despierta, cariño», susurró Lucía, tratando de romper el trance que había arrastrado a su hija a esa locura. «Necesitamos tu ayuda». Sofía pareció dudar, como si una oscuridad interna luchara contra su voluntad. La pequeña entrecerró los ojos, y entonces, como si la luz de la esperanza la sorprendiera, asintió lentamente. «Escucharé a mamá», murmuró, y ello llenó a Lucía de un alivio momentáneo. Tomando la mano de su hija, se dirigieron a la ventana. El sonido del cristal quebrándose resonó como un grito en el silencio. La casa continuaba temblando, y una niebla espesa comenzó a filtrarse por la rajadura, dejando un rastro de frío que caló hasta los huesos.
Es ahora o nunca, murmuró Lucía, sintiendo que las sombras estaban demasiado cerca. Apreté la mano de Sofía y tiré de Matías, dirigiéndolos hacia la ventana rota. La luz del exterior prometía una liberación, pero el pasillo oscuro parecía querer detenerlos. De pronto, una sombra se proyectó detrás de ellos, algo se deslizó por el suelo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre pájaro o lo que quedaba de él estaba regresando, no podían quedarse quietos. «¡Corran!», gritó, apremiando a sus hijos. Sin dudar, se lanzaron hacia la luz solo para escuchar un aullido desgarrador que resonaba en sus almas. Matías fue el primero en saltar, seguido por Sofía. Lucía se arrastró detrás de ellos, sus cuerpos temblando mientras cruzaban el umbral de la ventana. Pero cuando pensaron que estaban seguros, el vidrio astillado y la niebla oscura comenzaron a cerrarse, atrapándolos en un instante de duda. «Sigue, sigue», ordenó Lucía, empujando a sus hijos hacia adelante. Sintió que la casa intentaba engullirlos en su oscuridad, una vorágine de pesadillas de la que no podrían escapar. Al llegar al jardín, la respiración de Lucía se entrecortó y, por un momento, pensó que el aire fresco les brindaría claridad. Sin embargo, un rayo de luna iluminó algo que heló su sangre. En el centro del jardín, algo se movía, oscuras figuras se alzaban y caían, rítmicamente, como almas atrapadas en un baile macabro. Eran cuerpos, dicen las leyendas, cuerpos de aquellos que habían caído antes, esperando que otros se unieran a su danza de horror. «¿Qué es eso?», preguntó Matías, su voz temblando ante lo inimaginable. «Cuerpo, de aquellos que creyeron que podían escapar», respondía Lucía, sintiendo el terror llameante consumirla. La noche rugía a su alrededor, con ecos lejanos de risas que parecían burlarse de su sufrimiento. «No, no. No podemos quedarnos aquí», gritó Sofía. Pero la casa no había terminado con ellos. En la puerta, la figura del hombre pájaro surgía otra vez, imponente y aterradora. «Regresen. Ustedes son parte de esta historia. Parte de esta casa». Un nuevo grito resonó en la niebla, y Lucía comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué más sorpresas les aguardaban en la oscuridad? Con un último vistazo, comprendió que la lucha no había hecho más que empezar. La casa, los cuerpos, el hombre pájaro, todo estaba conectado en una red de terror inquietante, y ellos eran el siguiente capítulo de esa macabra historia. A medida que Lucía y sus hijos retrocedían, la figura del hombre pájaro cobraba vida en su mente, cada sombra en el jardín parecía moverse al ritmo de su respiración, ansiosa por devorarles. El helado sudor recorría la espalda de Lucía mientras su corazón se aceleraba. Miró a Matías y Sofía, y el terror reflejado en sus ojos era un espejo de su propio miedo. «Rápido, busquemos un lugar donde escondernos», murmuró, intentando sonar tranquila, aunque su voz temblaba como si estuviera en un bello sueño que solo podía volverse horrible. La casa seguía rugiendo, y el jardín, con sus cuerpos danzantes, parecía querer arrastrarles de regreso. Mientras se adentraban en la oscuridad, el sonido de las risas resonantes llenaba el aire, como un eco de voces lejanas divertidas por su angustia. Lucía se abrazó a sí misma, angustiada, buscando consuelo que no hallaba. «No creo que debamos separarnos», comenzó a decir, pero el intenso ruido de la niebla devorando el silencio no le dejó terminar. De repente, una sombra surgió entre los árboles cercanos. Era demasiado grotesca para ser un ser humano, aún recordándole al hombre pájaro. Lucía sintió que el aire se le cortaba. «Hacia allá», gritó, señalando a una densa área de arbustos, con la esperanza de que algún refugio se ocultara entre ellos. Empujando a sus hijos hacia adelante, llegaron a un pequeño claro. La trastornada respiración de Lucía resonaba en sus oídos mientras se metían entre las ramas. Intentó calmarse, pero el abominable silencio que se cernía alrededor les hizo conscientes de que no estaban solos. Algo acechaba en los bordes de la oscuridad, observando. Lucía apretó los labios y se quedó en silencio. Sin embargo, Matías y Sofía no podían contener el pánico. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz quebrada.
SHHH hay que estar callados, respondió Lucía, sin saber realmente si era una recomendación o una súplica a un destino cruel. En ese momento, la bruma comenzó a bailar a su alrededor. Gruesos hilos de niebla se arrastraban, como serpientes que buscaban su presa. Un susurro escalofriante atravesó el aire gélido, arrastrando consigo palabras incomprensibles y ecos de sufrimiento. «Ayúdame. No caigas en la trampa», resonaba en el viento, y aquello heló la sangre de Lucía. Era un grito de alguien que había estado atrapado antes, o el canto seductor de aquel que quería alimentarse de su miedo. Los niños se estremecieron. «¿Está pasando algo?», preguntó Matías, sus ojos grandes y temerosos, enfrentando sus propios demonios. Lucía sintió entonces una punzada de determinación. «Lo superaremos», afirmó mientras en su pecho una chispa de esperanza intentaba brillar en medio de la oscuridad. Pero antes de que pudiera formular un plan, un ruido sordo rompió el silencio. Era un tronar, como si algo enorme se acercara. La tierra temblaba bajo sus pies, y toda la vegetación rugía al unísono. «Mamá, adelante». Sofía gritó, pero el espacio entre ellos y la salida se cerraba rápidamente. Más figuras emergían. Vieron ojos brillantes en la niebla, miradas frías que reflejaban un terror antiguo. Lucía sintió que el horror se apoderaba de ella. «Moveos», gritó, empujándolos hacia otro lado del claro. Sin embargo, el aire no dejaba de llenar su pecho, y el rincón del jardín donde se encontraban parecía un laberinto sin salida. Algo se deslizó bajo el arbusto a su izquierda, una sombra más oscura que la noche. Su corazón se detuvo. «No mires atrás», se ordenó a sí misma, mientras su instinto la empujaba a avanzar. El hombre pájaro estaba cerca. Justo en el límite de la bruma, los ojos monstruosos se fijaron en ellos, iluminados por un deseo voraz. «Regresen a mí», aulló, y su risa ahogada pareció retumbar en la nada. Lucía se volvió, enfrentando el horror con una valentía desmedida. Entonces recordó la historia. «No somos parte de esto», dijo con determinación, aunque el miedo la sofocaba. Alzó su voz: «No seremos parte de tu historia, no esta vez». La niebla pareció detenerse por un instante, y en ese mismo segundo, una nueva verdad se iluminó en su mente. Quizás, si podían descubrir el misterio detrás de lo que ataba a la casa con los cuerpos, podrían escapar. Pero ¿dónde encontrar la clave en medio de tanto miedo? Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellas, la familia se preparó para una revelación inesperada. «¿Pero qué es la verdad del hombre pájaro?», pensó Lucía, mientras un grito escalofriante llenaba el aire. Y justo cuando sentían que su final estaba cerca, un destello de luz brotó de entre la niebla. Lo que fuese que venía, ya no habría vuelta atrás. El brillo que emergió entre la bruma era como un faro en la tormenta, atrayendo la atención de Lucía, Matías y Sofía. Sin embargo, esa luz no prometía seguridad, irradiaba una calidez inquietante, casi burlesca, que desafiaba el aterrador entorno que los rodeaba. Lucía apretó la mano de Sofía, mientras una idea oscura comenzaba a tomar forma en su mente. «¿Qué es eso?», preguntó Matías, mientras los ojos de los niños se posaban en el resplandor titilante, que parecía bailar en el suelo cubierto de hojas muertas. Lucía se acercó un paso, la curiosidad luchando contra el terror que le helaba la sangre. La luz se movía, serpenteando entre las sombras, como si tuviera voluntad propia. «Ten cuidado», murmuró Lucía, su voz apenas un susurro, pero en su corazón se encendió una chispa de esperanza. Tal vez era la respuesta, tal vez era su salida. La inquietante risa del hombre pájaro resonaba distante, pero cada vez más fuerte, como un canto amenazante que prometía devorar su valor. De repente, la luz se detuvo. Delante de ellos, una figura se hizo visible, proyectándose en la penumbra. Tenía el aspecto de una mujer, pero su rostro estaba cubierto por una máscara, adornada con plumas que brillaban como estrellas en la noche. Sus ojos eran profundos, oscuros, llenos de secretos que no parecían humanos. «Bienvenidos. He estado esperándolos», dijo con una voz que parecía entrelazarse con el viento.
¿Quién eres?, preguntó Lucía, su voz tensa. La figura sonrió, una sonrisa que contenía tanto desprecio como promesa. Soy la guardiana de este lugar, custodia de aquellos que han sucumbido al miedo, quienes no lograron escapar, afirmó, gesticulando hacia la niebla que danzaba a su alrededor. El hombre pájaro no puede tocar a los que conocen la verdad. ¿Acaso no lo sabían? Matías, con su respiración entrecortada, frunció el ceño. ¿Qué verdad? La guardiana se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió un susurro, como si temiera ser escuchada por otras sombras. Él se alimenta de los temores más profundos, les ofrece una historia, la novela de la desesperación que anhelan. Pero en el fondo, cada leyenda oculta un mensaje. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda al recordar las historias que le había contado su madre sobre el hombre pájaro, el ser que atrapaba las almas de sus víctimas. ¿Y si encontramos esa historia?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de desafío y esperanza. ¿Podemos salvarnos? ¿Salvarse? La mujer se echó a reír, una risa perturbada que resonó en el aire denso. La salvación y el sacrificio están entrelazados aquí. Para despegarse de su destino, deben revelar el secreto detrás del hombre pájaro, su tristeza, su historia. La figura se volvió hacia la niebla, extendiendo los brazos como si convocara a los ecos de aquellos perdidos. La luz que emanaba brilló más intensamente, proyectando sombras de figuras que parecían moverse tras la bruma. Eran las almas atrapadas, danzando en un lamento eterno, esperando la liberación. ¿Ves? Ellos no han conocido el verdadero terror hasta que lo han vivido, dijo la guardiana, y las sombras parecieron acercarse al claro, sus gestos eran de súplica, pero el brillo de la luz seguía asfixiando el verso de Lucía. ¿Qué tenemos que hacer?, le preguntó Lucía, sintiendo como el pánico crecía. La risa del hombre pájaro retumbó a sus espaldas, recordándoles que el tiempo se estaba agotando. Conocer la historia es clave, pero necesariamente hay un costo, advirtió la guardiana. Deberán enfrentar sus propios miedos, y no todos saldrán ilesos de este bosque. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, y los susurros llenaban el aire, Lucía sintió que el abismo se acercaba, al igual que la sombra del hombre pájaro. La decisión que tomara ese día definiría sus destinos. ¿Y si no puedo enfrentarlo?, preguntó Matías, su voz temblorosa. Pero antes de que alguien pudiera responder, una feroz ráfaga de viento sopló, apagando la luz. En esa penumbra, donde la bruma se había tragado todo, se escuchó la risa monstruosa. Sonando más cerca, más ominosa. «Vengan a mí», resonó en el aire, mientras la sombra asumía nuevas formas. La familia se quedó en silencio, temerosos, enfrentándose a lo desconocido, sin saber si el misterio de la verdad les ofrecería redención o condena. ¿Estamos listos para esto? La voz de Lucía tembló. Justo entonces, un corazón que no era el suyo empezó a latir con fuerza, resonando en sus oídos. Podrían enfrentarse y conocer la historia del hombre pájaro. El aire se espesó, el peligro estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. La oscuridad seguía presionando la casa, un peso que se sentía como un puño apretado. Lucía tomó una respiración profunda, el miedo retumbando en su pecho, pero la voz de su madre resonando en su mente le daba la fuerza que necesitaba. La verdad es la clave, se dijo, mientras miraba a sus hijos. Debemos enfrentar el pasado, por difícil que sea. Matías y Sofía se apretaron de las manos, buscando consuelo en la conexión familiar. Sabían que el hombre pájaro se alimentaba de su miedo, y que cada historia, cada susurro de la leyenda tenía raíces en la realidad, en personas que una vez como ellos. No podían dejar que ese horror los consumiera. Juntos, dijo Lucía, su voz temblando pero firme, podemos romper su hechizo. Las sombras danzaban a su alrededor, los cuerpos atrapados gritando desde la muerte. Pero Lucía no iba a dejarse vencer. Con determinación, condujo a sus hijos hacia la luz resplandeciente de la figura guardiana. «Dinos la verdad», gritó, el eco reverberando en la oscuridad. «Queremos conocer la historia. Cuéntanosla,
para liberarnos. La mujer, cuya cara permanecía oculta detrás de la máscara, asintió lentamente. La historia del hombre pájaro es la historia de aquel que fue traicionado por aquellos a quienes amó. Fue un alma llena de luz, pero la traición lo transformó en esta criatura. Era un relato desgarrador, la historia de un hombre que había perdido a su esposa y a su hijo en una noche oscura, atrapados en una tormenta de desesperación. En su desdicha, había hecho un pacto con una sombra, una promesa que lo condenó a cazar a otros, robando sus miedos para llenar el vacío en su alma rota. Cada grito que atraía era un refugio temporal, un intento vano por recuperar lo que había perdido. Lucía sintió un escalofrío recorrer su piel. Allí estaban, el hombre pájaro y sus temores, entrelazados como sombras. Mientras la guardiana continuaba narrando esta historia trágica, las almas danzantes comenzaron a susurrar. «Perdónalo», decían. «Rompe el ciclo de horror». Lucía miró a Matías y Sofía, entendiendo de repente que para derrotar al hombre pájaro no solo tenían que enfrentar su miedo, sino también ofrecer compasión. Seguí con la historia, una mezcla de terror y dolor. Las palabras de la guardiana se convirtieron en susurros de esperanza. El perdón puede liberar tanto a las víctimas como a los atrapados en la oscuridad. Y en ese momento, Lucía sintió el peso del dolor que cargaba. «Perdono lo que sucedió», declaró con voz temblorosa. «Entiendo tu sufrimiento, hombre pájaro. No quiero que tu historia siga repitiéndose». El eco de su voz pareció romper la maldición, y la niebla comenzó a disiparse. En respuesta, hubo un grito desgarrador. La risa del hombre pájaro resonó con rabia, llenando el aire con su furia desenfrenada. «No puedes acabar conmigo», resonó su voz, mientras se materializaba entre la bruma, más imponente que nunca. Pero ahora, en lugar de asustarse, Lucía sintió que su miedo se desvanecía, transformándose en un poder nuevo. «Es hora de que tu historia termine», exclamó Lucía, levantando las manos. La luz de su coraje brilló intensamente, y un rayo de esperanza surgió, empujando la oscuridad hacia atrás. Matías y Sofía se unieron a ella, sus corazones latiendo al unísono. En un instante, la figura del hombre pájaro titiló, su rostro desvaneciéndose en un torbellino de sombras. «No puedo ser olvidado», gritó, pero sus palabras se perdieron, ahogadas en el clamor de la luz liberadora. La casa misma comenzó a temblar, gritando por la historia que ahora perdía su poder. La bruma se deslizaba lejos, las sombras se retiraban, y las almas atrapadas se unían en una única llama de luz brillante. El hombre pájaro se desvaneció en el aire, y la casa se quedó en silencio. Un nuevo amanecer se alzaba, el sol comenzaba a brillar a través de las ventanas rotas. La calma envolvió el lugar, y Lucía, Matías y Sofía emergieron de la oscuridad, sintiéndose más pesados, pero libres. La casa, ahora una reliquia de sus traumas, les ofrecía la oportunidad de reconstruir. Mientras se aferraban de la mano, sintieron un abrumador sentido de paz. «Lo logramos», dijo Matías, su voz llena de asombro. «Y ahora podemos seguir adelante», respondió Sofía, una sonrisa temerosa iluminando su rostro. Lucía miró a sus hijos, y con una nueva determinación, se dirigieron hacia la salida, listos para enfrentar el mundo que los esperaba. Sabían que el pasado era parte de ellos, pero no iba a definir su futuro. La historia del hombre pájaro quedaría atrás, un recordatorio de lucha, amor y sobre todo, la fuerza del perdón. Y así, al caminar hacia la luz, dejaron atrás las sombras, abrazando la libertad que merecían. El legado del hombre pájaro solo sería un eco lejanía, un eco del pasado que ya no tendría poder sobre el futuro. Y recuerda, si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal, no te pierdas lo que viene. Dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo, se lo debes a estas historias osadas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo, este es el momento de mostrar tu apoyo.